provincia. Gracias por asistir a este diálogo con medios. El tema es resultados de la reunión por el veto parcial a la ley amazónica. Posterior a ello también tenemos el tema de vialidad en la provincia, obras que se están ejecutando como obras próximas a inaugurarse. Les dejo con esto en las palabras del doctor Antonio Cubas, prefecto de la provincia de Pastaza y presidente del COMA. Bueno, muy buenos días con todos y todas los medios de comunicación que se encuentran aquí, los representantes y señores periodistas, comunicadores y comunicadoras. En realidad creo que, como es de conocimiento de ustedes, uno de los temas que se ha venido poniendo sobre el tapete ha sido la ley de circunscripción territorial amazónica como un tema fundamental en materia de lo que pretendemos los amazónicos, y la convocatoria que nos hicieran para el martes, este martes que acaba de pasar, en donde nosotros teníamos la clara expectativa que íbamos a tener un diálogo con ministros, los ministros que asimismo en la primera ocasión nos recibieron, pero yo tengo que decirles que con sorpresa y creo que con algo de indignación de todos nosotros, ya nos encontramos más bien con los subsecretarios y los viceministros, y ya no con los ministros. Entonces, esto motivó a que nosotros primero hiciéramos un serio reclamo, porque parece que el tema era un diálogo a través de ministros con los representantes de los gobiernos seccionales, es decir, los representantes del Comaga, los representantes de la Conagopare y los representantes del Conga, con sus técnicos para debatir el tema de los puntos a tratarse en materia de lo que es el veto parcial de esta ley. Con todo, después del reclamo que hiciéramos, ellos nos pidieron que intentamos también las agendas de los ministros y todo lo demás. Yo les había dicho que a mí me parece un error el hecho de convocarnos los ministros y de dejarnos con los subsecretarios y viceministros, porque al final del día yo les decía, bueno, ¿qué pasa si nosotros como prefectura le invitamos al ministro y le hacemos que le reciba un director? O sea, no está bien, ¿no es cierto? Yo creo que ahí dejamos claro ese tema. Pero en lo puntual, en lo que se refiere al tema de la ley y al veto, hemos tenido algunas preocupaciones, en especial en el tema que se tocó como el primer punto, el tema económico de esta ley. O sea, eso el gobierno considera que es el tema de mayor envergadura dentro del proceso de esta ley, por cuanto la situación económica del país, ellos mismos lo señalan repetitivamente ya, no es buena. La situación económica del país es un tema que le ha tocado al gobierno hacer una serie de ajustes en el ámbito financiero para poder tratar de solventar los problemas que tienen económicamente. Y entre esos, el viceministro de Finanzas hizo una exposición, que este es el primer foro en el que realmente se habla de incrementos de recursos, cuando el resto del país está hablando de disminuir los recursos, ustedes están hablando de subir los recursos. Y bueno, hizo un análisis de esa naturaleza en el cual también se supo indicar por parte de nosotros que nosotros no hablamos del tema de bajar o subir, que no ese es el punto. El punto nuestro es la exigencia de un reconocimiento a lo que le ha entregado la Amazonía al país y además de la inversión. Nosotros no buscamos el recurso para aumentar el gasto corriente en las instituciones, es decir, llenarnos de burocracia y ocasionar un problema. La ley orienta a que esos recursos deben ser invertidos en beneficio del desarrollo de nuestros sectores, de nuestro territorio, de nuestras comunidades. La misma ley orienta a dónde deben ir destinados estos recursos. Y eso es motivo de que ahí no se debate el tema de que o bajamos o subimos, sino que se debate un tema de desarrollo integral, y que además deben entender de que estamos hablando del 46% del territorio del Ecuador, que hablamos de la mitad del país casi. Y al hablar de la mitad del país y darle una inversión del 4% de los ingresos totales que recibe vía venta del petróleo, más lo que se genera eléctricamente y lo que se venga por tema de minería, no estamos hablando de nada. El 4% para casi la mitad del territorio. Entonces se les hizo ver ese tema al viceministro y se le hizo entender de aquí que no es un debate entre que mientras unos discuten cómo seguir recortando y bajando recursos, nosotros discutiendo cómo deben aumentarnos a los amazónicos. Se planteó en ese esquema que debería ser porcentualmente. Nosotros hablamos del 4%, sea como sea.
El asunto es que cuando el petróleo o la venta de estos productos obviamente sube, pues el 4% viene de acuerdo a esa alza en el petróleo. Es decir, si hoy estamos hablando de que está alrededor de $63 el barril de petróleo, nos correspondería alrededor de $2.30, $2.40 aproximadamente de ese 4%. Si el precio del barril de petróleo disminuye, hablemos de 30, volvemos a tener $1. Pero la ley ya permite ese tema de poder ser variable. Ahora lo que si nos decía el gobierno, si le ponemos una tarifa de $1 más, el gobierno nos decía, ¿y de dónde sacamos ese dólar? ¿A quién le quitamos? ¿A salud, a educación? ¿De dónde sacamos ese dólar? Entonces les decíamos, muy bien, no le hagan así, no le suban $1 por decir, va $1, déjenle en el 4%. Así, si viene el precio del barril que sube a 100, nos tocará el 4%, pero si baja a 20, nos tocará el 4%. Y el gobierno y las autoridades financieras no tienen por qué estarse preocupando de dónde van a sacar el dólar, sino que simplemente quede establecido el 4%. No les gustó tampoco la idea, porque al parecer eso también como que no les conviene mucho. Y ellos volvieron a determinar el tema de la gradualidad, o sea, irnos dando unos 25 centavos para el 2018, otros 25 para el 2019, y así progresivamente hasta llegar a los $2 y no menos de $1. Quedamos con la inquietud planteada, pero la verdad, en el fondo, yo les digo con sinceridad, no sé qué va a venir en el veto presidencial en materia de eso. Los otros temas que se trataron, por ejemplo, el tema de las universidades, igual señalando nosotros el carácter especial de la ley, pero decían que la creación de universidades, centros de educación superior, están dentro de esta ley, y que lo único que tendríamos que hacer es establecer, de acuerdo a la misma normativa nacional, cómo viene a la formación de estos centros de estudios superiores. La verdad está en la ley, no hay el impedimento de que se creen universidades en la Amazonía, siempre y tanto cumplan con los requisitos de la ley. Y vuelven a señalar lo mismo. Entonces no va a funcionar el tema de carácter especial para mi forma de ver. Entonces se va a mantener de la misma manera, el veto va por ese lado. En el tema de los comunicadores sociales que ustedes conocen y que ha sido también motivo de inquietud entre ustedes, ahí se les dijo que debería estar el tema de lo que aquí se mencionaron, que se permita o se abra dentro del pensum académico, dentro de las carreras que tienen las universidades amazónicas, el tema de comunicación social y periodismo. Dijeron que era imposible porque no se puede modificar mucho el texto de la ley que ya fue enviada por la Asamblea, y que obviamente no podían modificar mayor cosa eso. Pero entonces, por parte inclusive del señor representante de la Junacupare, se dijo, bueno, entonces no le cambiemos todo el texto, pero hagámosle más comprensible a la redacción que fue enviada por la Asamblea. En el sentido de que esos 180 días aproximadamente era para que las universidades de la Amazonía puedan establecer el tema de crear la carrera dentro de las universidades, y se permita el acceso a los comunicadores para que puedan tener sus títulos universitarios. Entonces ahí se aceptó mejorar la redacción para que pueda accederse al tema de que efectivamente se creen la carrera universitaria aquí en las universidades amazónicas, la carrera de comunicación social. Eso se aceptó y esperemos que venga un texto más claro que realmente permita que esto sea una realidad. Es decir, ya no se dice puntualmente en la Universidad Estatal Amazónica, sino en las universidades de la región. Bueno, de eso se habla, ¿no? Porque esencialmente el tema es en todas las universidades. Ahora, el hecho es que la única universidad que realmente está trabajando dentro del ámbito amazónico es la Universidad Estatal Amazónica, que está con grados de eso tampoco nos está claro. No, eso va a quedar así. El tema es que la Universidad Estatal Amazónica obviamente puede acceder a tener esa carrera. Entonces, para nosotros es lo que queremos, que la universidad permita que existe esa carrera para que puedan acceder a los comunicadores a tener sus títulos correspondientes. Doctor, tomando en cuenta que realmente está en expectativa y como usted dice, no se sabe cómo va a enviar el presidente de la República el tema económico y biodiversidad. Sí, bueno, nosotros lo que estamos dispuestos es a dialogar también con
los asambleístas, pese a que, vuelvo a señalar, casi el texto no va a ser muy modificado, porque no les permite mismo modificar gran cosa. Pero bueno, el tema, vuelvo a repetir y vuelvo a señalar, es que esta ley salga adelante. No se olviden ustedes que con el tiempo la ley puede ser reformada, y yo creo que por ahí es el camino. O sea, saldrá la ley y luego tendremos que buscar la forma de ir con las reformas pertinentes en cada uno de los artículos que nosotros creamos. ¿Insistir en el 4%? Insistir en el 4% porque creemos que es la forma lógica que debe ir en una ley sobre el tema financiero. No puede ser que no tengamos así, porque vuelvo a decir, la rigidez de la moneda no le va a permitir en un momento determinado tener esos recursos, y ahí va a ser peor. Pero claro, la rigidez también nos hace que solamente nos den eso, cuando por derecho podemos tener mucho más, porque el precio del barril de petróleo, si ahora mismo el tema del presupuesto general del Estado fue regulado a través de un precio del barril de $42, 43 aproximadamente, hoy estamos hablando de que el barril de petróleo está fluctuando entre los 60 a $63 el precio. Entonces hay un excedente de casi $20 que está fluctuando ahí. ¿Y dónde va ese excedente? Entonces nosotros le habíamos dicho al gobierno, bueno, ¿y qué pasa con eso? Dice, eso se compensa con el tema de la producción de petróleo, de crudo. Dice, hoy tenemos baja producción que compensan con el precio. Entonces, pero eso es parte de la negligencia del gobierno, pues. Porque si yo entiendo que yo estoy fallando en el tema productivo, que no puedo producir una mayor cantidad de barriles de petróleo, pues entonces tengo que ver qué es lo que está pasando en el tema productivo petrolero. Pero esos son los argumentos que el gobierno y los ministros utilizan con nosotros. Ahora, ¿cuál es la realidad? Eso sí ya es otra cosa. Yo creo que ahí nos falta información, yo creo que es importante más bien transparentar por parte del gobierno todas esas cifras y llevarle a la realidad al Ecuador y a todos tenernos bien informados de cómo realmente está el tema productivo petrolero en el país. Perfecto. Los indígenas de la Confeñae y otros representantes han cuestionado el tema de la ley, la forma como está elaborada la ley. Han señalado que es un proyecto excluyente, no se ha considerado, no es inclusivo para las nacionalidades indígenas. Cuestionan de que se entreguen más recursos a los gobiernos autónomos descentralizados sin prever el establecimiento de un fondo para el desarrollo propio de los pueblos y nacionalidades, porque dicen que, por ejemplo, el manejo de la ley 010 se lo hizo de una manera de espaldas a las necesidades de los pueblos y nacionalidades. Bueno, no es tan así, hay un fondo común que está destinado para ese tema. Pero ellos no aceptan eso, si no quieren un fondo, como por ejemplo ustedes tienen con el porcentaje como la ley 010, que se destine un 5% para los pueblos y nacionalidades. Bueno, ahí habría que ver en cambio en el esquema de lo que significa todo lo que eso conlleva. Porque no se olviden ustedes que nosotros cada centavo que percibimos del Estado ecuatoriano es auditado, es un tema de la Contraloría General del Estado, es un tema de la participación y veeduría ciudadana. Entonces, ¿cómo van a ser ellos controlados? ¿Cómo van a ser ellos dentro de ese ámbito de control? ¿Cómo los van a controlar? ¿Cómo sabemos qué va de esa inversión? O sea, ellos tendrían también que plantear, bueno, cómo va a ser el tema de los recursos, porque de pronto decir, póngannos el 5%, pero sin saber para qué o cómo qué, yo no le veo el asunto. Este fondo común, a través de la Secretaría Técnica, en cambio, orienta ese perfil y dice muy bien, vamos a hacer los proyectos tanto de planificación que vienen a través de la Secretaría Técnica en función del desarrollo de la inversión que se va a hacer entre lo que significan las comunidades y nacionalidades indígenas. Yo creo que ahí más bien toca hacer un trabajo más fuerte por parte de la CONAI, de la Confeñae, de los grupos organizados de las nacionalidades, en donde se vinculen en el tema de la Secretaría Técnica para que ellos puedan a través de ese organismo orientar que esos recursos vayan directamente a lo que ellos pretendan realizar. Yo creo que ese es el camino. Cuestionar en sí la forma de la ley podría ser, pero vuelvo a insistir, eso ya nos queda en el camino de ir puliendo la ley en lo que va del tiempo. Porque oponernos ahora a que esa ley salga, por decir que no le den más recursos a los gobiernos provinciales o a los gobiernos seccionales, municipios y parroquias, también entonces vamos del otro lado. Entonces, ¿cómo se exigen las obras? Porque de parte de nuestras nacionalidades y de los ciudadanos se exigen las obras. ¿Y cómo podremos cumplir con las obras si no tenemos los recursos? Entonces eso también como que es un poco, yo diría, contradictorio.
Ahí hay que establecer los parámetros necesarios de la participación ciudadana que debe existir en la programación de la inversión de obra que deben hacer cada uno de los gobiernos seccionales. Por cierto, ¿les pasó factura el hecho de no haber tenido una reunión entre las autoridades? El presidente de las juntas parroquiales ha manifestado para diversos medios de comunicación que pues no llegaron a esta reunión con un consenso como esperaban, y que bueno, se encontraron el día de la reunión todas las autoridades y cada quien propuso, si bien es cierto, en busca de mejorar la ley especial amazónica, no hubo esa propuesta unificada por parte de los diferentes actores, sobre todo sabiendo que las tres autoridades que representan a la Amazonía se encuentran en la misma provincia de Paltas. Bueno, yo creo que en materia de lo que nosotros ya tuvimos en la primera reunión estábamos claros de los objetivos que íbamos a plantear. El tema, por ejemplo, del 4% en materia de lo que deberíamos percibir, que era un porcentaje, eso fue consensuado y eso todo el mundo lo sabía. Nosotros lo queríamos inclusive a través de lo que era un tema de debate interno dentro de lo que fue las juntas parroquiales, los municipios y los gobiernos provinciales. No se olviden que nosotros proponíamos ni siquiera el 4%, sino el 5%. Pero era un tema que nosotros sosteníamos. Ahora, en cuanto se refiere a articular un solo esquema, al final de cuentas, en todo lo que se debatió ahí, todos llegamos a coincidir, todos llegamos a decir, a ver, no estamos de acuerdo que esto se haga así, todos estábamos de acuerdo. En materia del tema de las universidades, igual, el mismo asunto. Yo creo que nada estaba fuera de lo que era el contexto de lo que se había debatido ahí. Es un tema también del debate, porque por más que podríamos llegar a un consenso, el tema es qué dice la otra parte, el tema es qué dice en ese momento el gobierno, cómo nos plantean. Si llegamos y nos empiezan a leer y dicen, bueno, esta es la propuesta que hay para el tema del veto parcial, entonces ahí también, si ya igual hubiéramos consensuado, igual nos desnudaban, o sea, igual nos quedábamos a ver, viendo las caras entre unos y otros. Yo no creo que es así. Yo creo que cada uno de nosotros teníamos clarísimo el objetivo de la ley y lo que buscamos dentro de la ley. El mejorar el tema de la inversión pública para la obra, eso fue un tema general entre todos. Y todos estuvimos de acuerdo y manejamos el mismo discurso en la asamblea y en todas partes. Yo creo que en el tema, por ejemplo, que se dio a las universidades, lo mismo. Y los puntos que se han tocado dentro de esta ley, la Secretaría Técnica y todo lo demás, que en el tema de la Secretaría Técnica, de la conformación de la Secretaría Técnica, se habló de que no hay una mayoría del gobierno, y efectivamente ellos han aceptado que no debería haber la mayoría, pero que sí debería haber un voto dirimente del presidente, que es lo que se consensuó. Entonces yo no le veo mayor problema en eso. Yo siempre digo, un debate de esta naturaleza también nace de lo que viene del otro lado, porque no podemos todos estar, a ver, esto nos van a decir y esto vamos a responder. Eso es muy difícil. Perfecto. En cuanto al tema de las organizaciones, ¿he hecho observaciones en esta propuesta del veto? ¿Queda en los 5.000 habitantes? Sí, en ese tema no hay cambio ahí. Eso queda así. 5.000. 5.000, sí. Eso queda así, no hay cambio ahí. ¿Alguna otra pregunta en torno a la ley? Pasamos al segundo.